Vamos a iniciar de nuevo. Bienvenidos a este seminario virtual sobre los principios básicos del balance de la industria aplicando MATLAB y Excel. MATLAB es un software que se utiliza durante, digamos, la parte académica, fuera de ella también, en el área de ingeniería. Excel, todas las profesiones lo usan y obviamente el uso va a depender en el rubro en el cual tú te encuentres y cómo lo apliques, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, hay niveles básicos, intermedio, avanzado, pero vamos a tratar de aplicar lo más práctico en este seminario. Si bien es cierto, hay algunos participantes que no están presentes, por eso la clase está siendo grabada. Entonces, hay algunos que ya conocen o tienen conocimiento, tienen un concepto básico del balance de materia, pero por ahí he visto algunos participantes que recién es la primera vez que van a ver este tema. Por lo tanto, vamos a iniciar de menos a más. ¿Correcto? Quizá a mediano o largo plazo podemos dictar un curso ya más avanzado, donde sea más completo, aplicando la termodinámica, mediante tablas de vapor, etc. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a iniciar con los fundamentos básicos de balance de materia y luego ingresará mi colega, el ingeniero Clives Aguilar, para explicar todo lo referente a MATLAB. Bien. Unos minutos, por favor. Vamos a explicar sobre los fundamentos básicos del balance de materia en la industria, los principios básicos, que todos ustedes ya tienen conocimiento o van a ver por primera vez. Voy a tratar de ser lo más dinámico. ¿Correcto? La sesión del día de hoy es hacer una introducción a lo que se va a desarrollar en la siguiente semana, tercera y cuarta sesión. ¿Sí? Hoy día es, digamos, la introducción de este seminario. Y en las siguientes semanas ya el desarrollo de ejercicios, balances, industria pesquera, minería, de petróleo, cemento, ¿sí? Ejercicios puntuales y al final se le estará compartiendo toda la información. Bien. El objetivo de esta sesión es explicar los principios básicos del balance de materia, al cual nos vamos a enfocar al 99.9%. Sí, pero les voy a hacer mención también un poco del balance de energía, debido a que en un problema hay un balance de energía, que sería bueno también que tengan conocimiento de ello. Quizá a mediano o largo plazo se va a estar programando un curso de balance de energía más completo. Bien, entonces, como ustedes tienen conocimiento, algunos ya con experiencia, dentro de todo proceso se hace uso de materias primas. Estas materias primas son transformadas en producto, pero no todo el 100% que ingresa se convierte en producto principal. También se generan subproductos que obviamente se le da un valor agregado, o como también, digamos, es un residuo más que se genera, ¿sí? Entonces, va a depender de cada tipo de industria cuál es el fin que le puede dar a ese subproducto, ¿correcto? Entonces, en todo proceso, si hablamos de ingresos, pues, ¿qué consumimos? Energía, ingresa aire, agua, materia prima, ¿sí? Material auxiliar, embalaje, etc. Y el objetivo es un producto para el cual está diseñado dicha planta, dicho proceso. Se genera su producto, como también se genera, pues, emisiones en el aire, se genera ruido, el tema de aguas residuales, desechos sólidos, desechos peligrosos. Todo ello se genera y cada área va a estar, digamos, encargado de cada uno de ellos. Por ejemplo, el área de producción netamente va a ser el control del proceso.
Por ahí está el área de medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, que se encargará de los residuos, también sobre la planta, sobre la PETAR, ¿no? Entonces, también en la PETAR va a haber un ingreso, que es el agua residual, tienes el proceso, que es todo tu sistema de tratamiento de agua y tienes tu producto. Cuánto de agua has recuperado, cuánto de lodos, y tienes que hacer balance. Correcto. Si tú compras los desechos sólidos, perdón, que se generan, igual. Cuánto se ha generado en el día, en la semana, en el mes, se tiene que hacer un balance, ¿sí? Pero digamos que ese balance no es, digamos, tan complicado porque se tiene en cuenta a nivel macro, a diferencia del balance de proceso, que aparte de lo macro, que me refiero a lo macro, me estoy refiriendo a las, no sé, en el turno o por hora está ingresando 50 toneladas de materia prima, pero también tenemos que ver un campo micro, que es la composición de la materia prima, sea humedad, sea porcentaje de sólidos, y obviamente hay que hacer un balance para determinar cuánto está ingresando de cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, por ahí como que el balance se amplifica, ¿no? Se hace un poquito más grande, a diferencia, hoy día yo generé 30 toneladas de sólido, listo, quedó ahí. Claro que hay que sacarle la humedad también, ¿no? Y bueno, si piden otra variable, se sacará, pero principalmente la humedad, porque al final, cuando tú vendes, digamos, un lodo, por el agua no te van a pagar, ¿no es cierto? Todo está en base seca. Y bueno, va a depender también del mecanismo que se aplique en cada industria, ¿correcto? Muy bien. El balance de materia se basa en el principio de conservación de energía. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, eh, tienes un pedazo de madera, tienes 100 gramos de madera, lo combustionas, obviamente esperas que esa madera al combustionar obtenga 100 gramos de un nuevo producto, ¿no? Que en este caso vendría a ser las cenizas, ¿no es cierto? Hay una transformación, ¿sí? O cuando vas a activar un motor, la energía eléctrica se convierte en energía mecánica, y así sucesivamente, ¿no? Varios ejemplos que se pueden mencionar. Para realizar un balance dentro de un proceso, yo tengo que fijarme un sistema. Un sistema puede ser un conjunto de equipos o un equipo en sí solo, ¿no? Que lo vamos a explicar en los ejemplos. Dentro de ese equipo o conjunto de equipos, vamos a tener flujos de entrada y vamos a obtener también flujos de salida. Entonces, tenemos entradas y salidas. Dentro del sistema, tenemos que tener en cuenta si vamos a tener reacciones o no vamos a tener reacciones. Si hay reacciones, obviamente el balance cambia, porque se está generando productos nuevos. Si no hay reacciones, entonces se cumple lo siguiente. Esta es la ecuación general del balance de materia. Una acumulación dentro del sistema es igual a las entradas del sistema menos las salidas, más la generación menos el consumo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un estado estacionario, o sea, se mantiene el flujo, el tiempo es constante, ¿sí? Entonces ya no hablamos de acumulación, ¿correcto? Entonces esto se hace cero. Si no hay reacciones,
ya no se considera dentro del balance a la generación y el consumo dentro del sistema. Entonces, si esta salida que está restando pasamos al otro lado, nos va a quedar que las entradas por la frontera del sistema va a ser igual a la salida de masa o de moles por la frontera del sistema. Entonces, este principio vamos a aplicar hasta el final de las 4 sesiones en adelante, cuando se realicen los balances. Si nos da tiempo, les vamos a explicar también una reacción con balance. Que se considera reacción química. Por ejemplo, tengo ahí un problema de la industria del azúcar, ¿sí? Donde hay reacción, ¿no? La sacarosa se desdobla en glucosa, ¿sí? Entonces, para el proceso de fermentación, para también la etapa del alcohol, y hay que hacer un balance con reacción, ¿no? Por el tiempo, espero nos pueda dar para poder explicarles y ustedes conozcan acerca de este tema. Como les mencioné, un sistema puede ser un equipo. Por ejemplo, acá tengo 3 mezcladores. La única diferencia es que este mezclador tiene 3 entradas, una salida, tiene una entrada, 2 salidas, y este mezclador es con recirculación. ¿Sí? Entonces, el principio se aplica, digamos, esta recirculación, digamos, que está dada para un mezclador, puede aplicarse también, por ejemplo, en el tema minero, cuando se tiene un ciclón. Lo que hace el ciclón es clasificar las partículas gruesas de las finas, y las gruesas son recirculadas. ¿Qué más? Este principio de recirculación puede ser aplicado en la industria cementera, se aplica igual. Después de la molienda hay material grueso, fino, pasa por un separador en este caso, donde el fino va al producto y el grueso nuevamente retorna a la molienda. Y así, por ejemplo, donde se produce harina también, industrias que se producen harina igual, siempre va a tener es un circuito cerrado, en pocas palabras. Pero en este caso tenemos en un mezclador con recirculación. Ahora, ustedes acá observan líneas punteadas, perdón, discontinuas, ¿sí? ¿Con qué fin, digamos, se hace ello? Con el fin de que tú delimites tu sistema. Porque recuerden que las entradas y salidas se aplican en la frontera. Para mí, un mezclador lo delimito, viene a ser mi sistema. Y todo lo que entra, hemos dicho, va a ser igual a todo lo que sale. ¿Sí? Entonces, eso se va a cumplir. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué creen que en este equipo no se tiene línea discontinua? Porque si tú te vas a, digamos, delimitas un sistema macro, si tú delimitas un sistema macro, puedes decir que tu sistema sea todo esto, ¿no? Y al final, lo que ingresa, o sea, 1 va a ser igual a 5. Porque para ti, lo que has marcado vendría a ser tu sistema. Entonces tú dices, oye, lo que entra por 1 va a ser igual a lo que sale por 5. Entonces, nuevamente, de repente ahora tú delimitas otro sistema y para ti ahora tu sistema es solo el equipo. Y si hablamos del equipo, ¿qué tienes? ¿Quién entra? 4. ¿Quién más? Sale 2. Podemos decir que 4, todo lo que ingresa por 4 es igual a lo que sale por 2, porque fijaste ese sistema. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos ubicamos en este punto, que puede ser un microsistema, digámoslo así, ¿qué tienes? ¿Quién ingresa? Ingresa 1
ingresa 3. ¿Cuál es el producto? 4. O sea, la suma del flujo 1 más el flujo 3 va a ser igual al flujo 4. No, pero con el otro sistema habíamos mencionado que el flujo 4 es igual al flujo 2. Por lo tanto, podemos decir que flujo 1 más flujo 3 va a ser igual al flujo 2. ¿Me entienden? O sea, digamos que ese es un sistema, digamos un análisis un poco ya más avanzado en cuestión al balance. Por eso es que a veces muchos estudiantes, y me incluyo cuando era estudiante de pregrado, era confuso este tema, hasta que ya en el día a día, la experiencia, te das cuenta que no es complicado. Bien. Por ejemplo, acá, este caso, se tiene un espesador, ingresa 100 kilogramos de lodo húmedo y dice que sale 70 kilogramos de lodos deshidratados. Entonces, si ingresa 100 kilogramos de lodos húmedos y sale 70 kilogramos de lodos deshidratados, o sea, seco o con menor cantidad de agua, significa que por otro lado, ¿qué tiene que salir? Agua. ¿Sí? Entonces, plantear este gráfico es como plantear una ecuación, pero a nivel industrial ustedes ya tienen el diagrama de flujo del proceso. Tienen dónde está, digamos, el molino, el ciclón, el elevador, una torre de enfriamiento o un evaporador, tienes el horno de cocción, ¿no? Entonces tú ya tienes el equipo, sabes por dónde qué ingresa, sabes qué sale. Entonces tú ya tienes para graficarlo in situ cada uno de tus equipos y tu balance pues se hace más fácil. Si a este balance, perdón, a este pequeño ejemplo muy sencillo, simple, aplicamos nuestro sistema, que vendría a ser el equipo, no nos queda de otro. Entonces yo tengo acá, vamos a llamarlo esto F1, este lo vamos a llamar F2, y a este le vamos a llamar P, producto. Entonces, habíamos mencionado, en un expresador no hay reacciones, y si no hay reacciones, considerando un estado estacionario, habíamos manifestado que las entradas es igual a las salidas. Entonces, ¿quién ingresa al sistema, al expresador? Simplemente ingresa F1. ¿Ok? Y eso va a ser igual. ¿Quiénes salen? Sale F2 más P. ¿Cuánto vale F1? 100. ¿Cuánto vale F2? 70. ¿Cuánto vale P? Mi variable. Tienes una ecuación y tienes una variable. Una ecuación de primer grado. ¿Sí? Despejas P con la cantidad de agua va a ser igual a 30 kilos. Bueno, 30 kilogramos, perdón. ¿Sí? Entonces, ese es el principio básico que ustedes tienen que conocer el día de hoy para aplicarlo en las futuras sesiones y en la empresa en las cuales ustedes se encuentran laborando. Y que ya lo aplican, ¿no? Ya lo aplican, ya conocen, pero al menos con esta sesión, con este seminario, la idea es complementar. Y si tienen dudas, consultar al interno, tienen mi número, tienen, el número del ingeniero Clives, que luego vamos a armar un grupo para poder compartir información, ¿correcto? Bien, simplemente el balance de energía en términos generales es
es un poquito más complejo debido a hay que usar tablas, hay que ver si es un vapor saturado, sobrecalentado, ¿correcto? Entonces, en el tema de termodinámica, sí, las variables o los términos que mencionemos hay que ser bien claros, ¿no? A veces hacemos la interrogante, ¿no? Oye, ¿a cuánto hierve el agua? El agua hierve a 100 grados Celsius, claro, falta algo mencionar ahí. Hierve a 100 grados Celsius, pero a una atmósfera de presión. Porque si yo bajo la presión, el agua ya no va a hervir a 100, el agua va a hervir a menos, y eso está demostrado por las tablas termodinámicas. Si yo subo la presión, la temperatura va a aumentar, ¿no? Entonces, ahí hay que ser más completos en cuestión de la terminología cuando hablamos del balance de energía. De todas formas, lo voy a mencionar para que tengan una idea, pero vamos a aplicar lo elemental, ¿sí? En un balance total de energía se toma en cuenta las transferencias de energía a través de los límites del sistema. Es similar al balance material. Ciertos tipos de energía están asociados a la masa que fluye y otros tipos, como el calor, el trabajo, son en formas de transmisión de energía. Todo este sistema, energía cinética, interna, flujo másico, energía potencial, calor, volumen, trabajo, energía de presión, se resume en esto, estimados participantes. Antes que nada, el calor se manifiesta originado que el cuerpo cambie su temperatura. En este caso, el calor, por teoría, dice que es igual a la masa por el calor específico por delta de T. Eso es lo básico. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1, ¿no? Una caloría por gramo por grado Celsius. Eso es un valor constante. Pero ¿qué pasa o qué pasaría a ustedes como ingenieros profesionales dentro del campo? Estás realizando trabajo de investigación y te das con la sorpresa, pues, que el CP, te das cuenta que el CP, o sea, el calor específico a presión constante, que hablamos, te dicen que es igual de un producto X, te dicen que es igual quizá 2 por P al cuadrado menos 0.5 por T más 8. Entonces, ya no vas a aplicar esta fórmula. O sea, no vas a colocar este valor, digamos, acá, ¿no? Lo que tienes que hacer ahí es que esto se transformaría en lo siguiente. El calor ahora es la masa por la integral del Cp de X, o sea, toda esta ecuación tienes que agregarlo acá, por la derivada de T, o sea, tienes que integrar. Principio básico, ¿no? Matemática avanzada. ¿Correcto? Entonces, como verán,
se hace un poquito más complejo, ¿no? Entonces ya eso es parte de la ingeniería. De repente ustedes en el día a día van encontrando variables y van estableciendo una ecuación y de repente determinan que el CP de la proteína, del ancho beta, obedece esa ecuación para determinarlo el CP, ¿no? Como un ejemplo. Sí, entonces, como les mencioné, nosotros como ingenieros tenemos que ver y aplicar a lo que estamos expuestos en el día a día, ¿no? Entonces, cada quien conoce bien su rubro y bueno, hay que tratar siempre de buscar las mejoras, ¿no? Quizá para efecto de cálculo pueden utilizar un valor constante, pero para de repente determinar un valor más exacto, pueden determinar una ecuación, cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces, ese es un caso que ya las personas que quieran ampliar pueden escribirme al interno. Cuando hay un cambio de estado, por ejemplo, está de la fase vapor, de la fase líquida, perdón, a la fase vapor, digamos, en ese lapso de cambio hablamos de un calor latente, masa por calor latente, ¿sí? Cambios de estados no vamos a tocar, pero es muy importante también que conozcan esto un poco. Al final, el balance de energía habla de dos variables macro, que es la energía cinética, la energía potencial, y una micro que está relacionada a la energía interna, multiplicado por la masa, tenemos la entalpía. En pocas palabras, un balance de energía en un estado estacionario va a cumplir esto. Perdón, o se tendría que cumplir esto. La variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la variación de entalpía tiene que ser igual al calor más el trabajo. Recuerden que el calor generado, o sea, el calor que sale del sistema es positivo, perdón, negativo porque se está perdiendo. El calor que ingresa al sistema es positivo porque está entregando, estás ganando. El trabajo es al inverso. Si el calor que ingresa al sistema es positivo, el trabajo que ingresa es negativo. Y el calor que ingresa, perdón, el calor que sale, si es negativo, el trabajo es positivo, ¿correcto? Pero no vamos a entrar mucho en detalle en ello, ¿sí? Principalmente nos vamos a enfocar en el balance de materia. Bueno, acá tienen unas referencias para si ustedes puedan ir practicando. Gracias por su atención. Bien, vamos a iniciar con un caso en Excel, ¿sí? Un ejemplo básico, con eso terminamos esta parte y luego ya le voy a dar el pase al ingeniero Clives Aguilar para que explique todo lo referente a MATLAB. Bien, vamos acá, les voy a explicar un caso, ¿correcto? Bien, a ver. Acá tengo un ejemplo. La empresa CFG ha realizado una mezcla de 3 tipos de harina de pescado, cuya cantidad y composición porcentual se detalla a continuación. Tengo la harina A, 850 kilogramos, harina B, 450 kilogramos, harina C, 370. Cada harina tiene parámetros de humedad, proteína, grasa y cenizas, cuyos valores se muestran en la siguiente tabla. Entonces, lo que se pide es determinar la calidad de la harina. Como nos menciona la palabra mezcla, entonces vamos a hacer uso de un mezclador, ¿correcto? Lo que está en un color azul son datos, lo que está en amarillo son variables. Se ha hecho el diagrama de flujo del equipo
que vendría a ser mi sistema, y tengo las tres entradas. ¿Por qué? Porque estos tres tipos de harinas se van a mezclar y voy a obtener una harina final. ¿Sí? No sé, desconozco la totalidad, desconozco los parámetros de la nueva harina. A la vez tengo acá los porcentajes de cada tipo de parámetro: humedad, proteínas, grasas y cenizas. Y de la nueva harina no conozco, ¿correcto? Este es un ejemplo, ¿sí? Los que conocen más del tema, no quiero generar quizá por ahí, digamos, contradecir de repente a los que trabajan en el sector pesquero, a lo que hacen en el día a día, pero es un caso hipotético, ¿no? Que se podría dar para explicar el ejemplo, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Simplemente lo primero que tenemos que hacer es el balance, ¿no? Ok, vamos a hacer el balance. Voy a acercarlo más para que todos ustedes puedan observar a detalle, ¿correcto? Bien. Como les comenté, en un balance, cuando fijamos un sistema, se habla de un balance macro y un balance micro. El balance macro se le conoce como balance total. Y el balance total se refiere a los flujos, ¿sí? A ver, primero, ¿qué se tiene que cumplir? Que todo lo que ingresa es igual a la sumatoria de todo lo que sale. Acá hay reacciones, no hay reacciones porque es una mezcla, ¿sí? Además, el problema no me dice que hay reacción. Entonces, ¿quiénes ingresan? Ingresa A, ingresa B y ingresa el flujo C. Por lo tanto, puedo decir que A sumado más B más C va a ser igual a N, que es el producto. Entonces, ¿cuánto vale A? 850 kilogramos, puede ser por hora, en este caso le he fijado, sí, porque solo el problema nos menciona kilogramos, pero no nos dice si es por horas, por día, por semana, pero yo le he supuesto por hora, ¿correcto? 850 más el flujo B, que vendría a ser 450, más el C, que vendría a ser 370. Todo eso va a ser igual a N. Entonces yo tengo una ecuación y tengo una variable. Mi variable, ¿quién es N? Entonces, ojo, recuerden que la idea es crear un pequeño simulador, que cuando tú cambies datos, automáticamente también te cambie el momento de balance, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar el principio de cálculo con la finalidad de despejar una variable, que en este caso es la celda que se quiere calcular, y cuando yo cambie algún otro dato, inmediatamente cambie también en la celda o en el flujo que estoy calculando actualmente. Entonces, mi variable es n y los otros tres datos tengo los valores, por lo tanto, puedo aplicar suma, ¿no? N es igual a la suma del flujo A N es igual a la suma del flujo A más
la suma del flujo B más la suma del flujo C. Y me da 1.670 toneladas. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que esa es la cantidad total de harina que voy a producir. Básico. Pero ¿qué pasa si tú en el día a día tienes que controlar tu operación? Imagínense estar haciendo a mano, es mucho trabajo, ¿no? Hoy en día todos conocen al menos ya el principio básico de Excel. Entonces, si tú cada hora tienes que hacer un control y por ahí cambia el flujo, las toneladas por hora del flujo B, de repente ya no es 450, no, ahora es 200. Inmediatamente tienes que calcular cuánto usted va a producir al final de su turno, al final de la semana, en el mes, ¿correcto? Entonces, esa es la idea. Primero estamos iniciando con un problema simple de un equipo y luego ya haremos algo más grande, ¿no? Un nivel macro, donde haya más equipos y todo un proceso completo. Bien, entonces, como verán, no es tan complejo, ¿sí? Ahora, ¿cómo realizamos el balance para determinar los valores, los porcentajes? Entonces, a eso se le conoce el balance micro, se le conoce como balance parcial. Sí, balance parcial. El balance parcial cambia totalmente. Se basa en usar la ecuación general, pero ahora hay que considerar cada parámetro. Vamos a considerar acá el balance parcial, a ver, primero para la humedad. Balance parcial para la humedad. ¿Qué diremos? Que el flujo A multiplicado por el porcentaje de humedad en A más el flujo B multiplicado por el porcentaje de humedad en B más C por el porcentaje de humedad en C tiene que ser igual, si estamos hablando de humedad, entonces tiene que ser igual a N multiplicado por el porcentaje de humedad en N. ¿Correcto? ¿Y qué hacemos con la proteína? Igualito. El flujo en A multiplicado por el porcentaje de proteína en A más B por el flujo de proteína en B más C por el flujo del parámetro, perdón, de proteína en C va a ser igual a N por el porcentaje de proteína en N, que no lo conocemos aún esa composición. Esa va a ser nuestra variable. Entonces, vamos reemplazando. El valor de A es 850 toneladas por hora, que va a multiplicar al porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad es 8.5%. 8.5%, o sea, 8.5 entre o sobre 100. ¿Sí? Más el flujo B, 370, por la humedad, perdón, B es, claro, 370 y la humedad es 8.5 también sobre 100, ¿no? Sobre 100. Más C equivale 370 por la composición es 6.8%.
Y todo ello tiene que ser igual a n. ¿Cuánto vale n? 1590. Perdón, acá es sobre 100. 1590 por el porcentaje de humedad en n que desconozco. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, tienen una sola variable que sería el porcentaje de humedad, que es lo que nos pide determinar el problema, porque el resto de datos tienen. Si ustedes hacen a mano esto, fácil, pero la idea es de esta sesión también que ustedes aprendan a crear un simulador en Excel y en MATLAB. Entonces, nuevamente, todo esto que está sumando, al final, 1590 va a pasar a dividir. Y me va a quedar el porcentaje de humedad sobre 100. ¿No? Sobre 100. Entonces, vamos a ingresar acá. Más. Más. A ver. Perdón, acá era la humedad sobre 100. Porque al final todo lo hemos dividido entre sí. ¿Sí? O lo otro es dejarlo en porcentaje también. Igual, va a salir, va a salir. Ok, al final, vamos acá. Más A, el flujo A, el flujo A por la humedad en A dividido entre 100. Más el flujo B, paréntesis nuevamente, más el flujo B, más, perdón, por la humedad en B, más C por la humedad en C sobre 100. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Y todo eso tiene que ser dividido entre 1590. Y multiplicado por 100. Nos faltó multiplicar el 100. Recuerden que este 100 que está dividiendo va a pasar al otro extremo, multiplicar. Entonces, todo esto, toda esta fórmula, multiplicado por, ¿correcto? Y esto podemos ajustar a dos valores decimales o un valor. Y hemos determinado que la harina, perdón, el porcentaje de humedad de la nueva harina va a ser del 7.57% aplicando un balance parcial. Entonces, para la proteína va a ser igual. Tienen que hacer la misma fórmula, ¿sí? El mismo procedimiento y van a calcular el porcentaje de proteína, porcentaje de grasa y el porcentaje de ceniza. Pero vamos a aplicar acá algo práctico para no estar, a ver si es que
se nos facilita. A ver, perdón. B4, B12. Vamos a fijar acá los flujos grandes. Los flujos macros vamos a fijar con F4. Vamos a fijar los flujos macros. Con F4 fijamos los flujos macros. Si arrastramos, sí, perfecto. Tengo el caso, la proteína 67, por ahí está, 83, la grasa 9 y la ceniza 15.3, 15.42. Ok, sí, perfecto. Es una combinación de celdas nada más que he realizado, pero si ustedes lo detallan manualmente para la proteína, la grasa y la ceniza, hacen el mismo procedimiento y pueden calcular el porcentaje. Sí, entonces ya tengo problema resuelto. Vamos cambiando algunos datos. ¿Qué pasa si acá es 5? Cambió la nueva harina a 6. ¿Qué pasa si en C ya no es 6.8? Es 4.9. Entonces, voy creando mi programa. ¿Sí? Pero, ojo, lo que he determinado es el porcentaje de cada uno de los parámetros. Si ustedes quieren determinar los kilogramos, o sea, cuánto de humedad, cuánto de agua, cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de ceniza, porque estos son los parámetros en porcentaje, o sea, la composición. Y ustedes al final de su turno tienen que reportar, aparte de la composición, oye, cuánto de agua se está generando durante cada hora o cada 8 horas o por día. Entonces ustedes, como ya tienen el flujo macro, lo único que tienen que hacer es más el flujo macro por el parámetro, como está en porcentaje, lo divido entre 100. Entonces, por hora, se está generando 92.08 kilogramos de agua, mejor dicho, está presente en la harina nueva. ¿Sí? Y lo mismo puedes aplicar, vamos a fijar acá el flujo macro para poder arrastrar también. Está ingresando 1 tonelada aproximadamente de proteína, contiene esa nueva harina, 146 kilogramos de grasa y 245 kilogramos de ceniza por hora. ¿Sí? Y así ustedes van controlando su proceso por equipo, por diagrama macro, etc. ¿Sí? Ahora, ustedes quieren saber cuánto está ingresando de humedad. Igual, ¿no? Más el flujo macro multiplicado por el parámetro dividido entre 100, porque es el porcentaje, está ingresando 42.5 kilos. Y así pueden ustedes también hacer el arrastre. Se fija la celda macro porque esa no queremos que se mueva, quiero que sea fija. Y voy determinando los kilogramos, ¿no? Está ingresando a 42.5 kilos de agua, 582 kilogramos de proteína, 76 kilogramos de grasa. Para el mismo caso, para el flujo B o para la harina de calidad B, fijamos, ¿sí? Fijamos esa celda, queremos que sea estática, multiplicado por la humedad dividido entre 100. Arrastramos, al arrastrar, B va a ser constante, lo único que va a cambiar va a ser los parámetros, ¿correcto? Y similar acá. Sí, entonces ya tengo los kilogramos de agua, de proteína, de grasa en cada uno de los flujos, ¿correcto? Ese es para corroborar también.
Y ahora ustedes se preguntarán, ya tengo los kilogramos, ¿puedo también sumar los kilogramos? Claro. Si sumas los kilogramos de agua de A, más los kilogramos de B, más los kilogramos de C, te da 92.08. Tienes acá 92.08. Y si este 92.08 kilogramos de humedad lo divides entre el flujo total, multiplicas por 100, te va a salir la humedad nuevamente, ¿no? Entonces, esa es la idea de este ejemplo básico, de esta sesión, de poder generar un simulador. Y lo más importante que al final de la sesión se les va a explicar cómo fijar tu celda. ¿Qué quiere decir? Si vamos a una celda donde hay fórmula, por ejemplo acá, que se acuerdan que habíamos colocado la suma de flujo A más flujo B más flujo C. Acá estamos haciendo el balance a un solo equipo, pero imagínense tener un diagrama de flujo macro y por ahí algún compañero, no sé, les hace una broma, o en casa, tu sobrino, tu hijo, no lo sé, no protegiste y a esa fórmula pues lo cambiaron por 2 y no te diste cuenta. La fórmula que hiciste anteriormente desapareció, ¿correcto? Y eso no es el objetivo de un simulador. El objetivo de un simulador es que las celdas que tienen fórmulas, nadie lo puede cambiar, ¿no? Sin tu autorización, tú vas a tener la clave, ¿no? Entonces ahí, observen, me ha alterado totalmente mi balance, pero todo eso se les va a explicar al final para explicarles que todas las celdas acá que tienen fórmula, ustedes no cambien absolutamente nada, o sea, le coloquen una clave que nadie lo pueda cambiar, solo lo van a conocer ustedes. Y la finalidad es que todos los valores que son datos, porque esos son los que varían en el día a día, cada hora, cada 3 horas, va a depender de la industria y cada qué tiempo pues laboratorio va a muestrear, por lo general es cada hora o cada 2 horas, entonces vas viendo el comportamiento, ¿no? De los valores que te va dando el laboratorio y tu laboratorio te va a dar la humedad, te va a dar la proteína, la grasa y las cenizas. Y con eso agregas cada hora, cada 8 horas, cada 12 horas y vas haciendo tu informe de cuánto producto final estás obteniendo en tu turno y la composición. Obviamente ya el tema de que se tiene que respetar la humedad que no sea mayor a tanto, ¿no? Los parámetros de control ya es otro tema, ¿correcto? Entonces ustedes ahí ya tienen que manipular, quizá aplicarle calor al equipo, otras soluciones que ustedes les pueden dar, pero lo principal acá es que ustedes conozcan que en Excel se puede hacer pequeños simuladores, que les va a ayudar mucho en su control del día a día y cómo aplicar los principios básicos del balance de materia para poder insertar la formulación y de esa manera ustedes llevar un control si es que no tienen el formato o de repente actualizar el formato eh, que están usando ahora, ¿no? Y el Excel, pues, a donde vayas. MATLAB es una herramienta que se usa bastante en la ingeniería. ¿Qué cosa es MATLAB o qué significa MATLAB? Bueno, MATLAB proviene es la abreviatura de dos palabras, Matrix, Laboratory. MATLAB viene a ser un software sofisticado, es como una calculadora sofisticada, o sea, nos permite hacer cálculos de operaciones hasta, por ejemplo, la pantalla, entre dos variables, por ejemplo, el tiempo de reacción y la cantidad de un reactivo y la eficiencia.
Clives, hola. Clives, ¿estás? Hola, Clives. ¿Aló? Sí, se cortó, Clives, se cortó. Nuevamente compártenos, por favor. Ya, Ya, excelente, excelente. Quedas. ya, entonces le decía que MATLAB es una calculadora sofisticada que nos permite hacer cálculos básicos hasta cálculos complejos, como el que se nota en la pantalla, ¿no? Una gráfica de 3 dimensiones. Este viene a ser una gráfica de superficie de respuesta. Se utiliza, por ejemplo, para hallar picos máximos y picos mínimos. Esto se utiliza bastante cuando se quiere optimizar un proceso, ya que un proceso, cuando se optimiza, se busca, por ejemplo, la eficiencia máxima o el consumo de un reactivo mínimo. ¿Cómo se usa MATLAB en la ingeniería? Se usa para resolver diversos problemas de química, de física, termodinámica y hasta de la ingeniería civil. También lo usan en las finanzas. Entonces lo usa las diferentes especialidades. En caso de nosotros lo vamos a utilizar para resolver problemas de la ingeniería química. Como ya lo presentó Gustavo, vamos a hacer el mismo problema, pero ahora lo vamos a hacer ya utilizando el MATLAB. La empresa tiene 800 kilos de harina de calidad A, 450 kilos de harina de calidad B y 70 kilos de harina de calidad C. O sea, si al mezclar las 3 harinas queremos saber cuál es la composición final. Ahí tenemos el cuadro con, con las composiciones de cada harina. Una harina calidad A, una harina calidad con una proteína de 67 y una harina de calidad C con una proteína de 66. Las harinas se clasifican en, A o Super Prime, B, y se diferencia una de otra por el contenido de proteínas. Calidad A, 68, calidad B, 67 y calidad C, 66% de proteína, como mínimo. Ahora, al mezclar estas 3 calidades de harina, queremos ver la composición final. Entonces, vamos a identificar 2 matrices. La primera matriz, que es la matriz de las composiciones o porcentajes, y la segunda matriz es la matriz de las cantidades de harina. Tenemos 2 matrices, una matriz de 4 por 3, 4 filas por 3 columnas, y otra matriz de 3 filas y una columna. Al multiplicar estas 2 matrices, vamos a obtener la cantidad de cada componente en la mezcla final. Ahora, ¿y cómo lo hacemos en MATLAB? Ahí estoy mostrando la programación en MATLAB. Una vez que identifico mis 2 matrices, voy a programarlo en MATLAB para obtener el resultado. La primera matriz sería M, igual, se abre corchetes y va colocando los porcentajes de la harina de calidad A, separado por punto y coma, luego de la harina de calidad B, punto y coma, y de la harina de calidad C. Y en la matriz N viene a ser las cantidades totales: 850 kilos de la calidad A, 450 kilos de calidad B y 370 kilos de calidad C. Aquí en la matriz M, aquí el primero es el porcentaje de humedad, punto y coma, separado porcentaje de grasa, punto y coma, y los porcentajes que están acá son los porcentajes de cenizas. Entonces, al multiplicar los 2 matrices M por N, voy a obtener
voy a tener una otra matriz que lo voy a llamar R. El total viene a ser el total de la harina que se va a obtener al final, 850 más 450 más 370. Pero R, que es la matriz de la multiplicación, al final tengo que dividirlo entre el total para poder obtener el resultado en porcentaje. Y se va a obtener un total de 1670 kilos y los porcentajes 7.61, el porcentaje de la humedad, 67.81, porcentaje de la proteína, 9.15, porcentaje de grasa y 15.41, el porcentaje de las cenizas. Ahora vamos a programar lo que he mostrado en pantalla en el MATLAB. Acá. Esa es la interfaz, cómo se muestra la pantalla de MATLAB. Entonces vamos a ir acá. New Script. Y acá tenemos una hoja de cálculo. Aquí en esta hoja y acá en esta hoja se notan los resultados. Vamos a poner la matriz M igual y los porcentajes. Los porcentajes de la humedad. Ahí está. Vamos a copiar la primera matriz. 7.5, 8.5, 6.8, que son los porcentajes de humedad. Punto y coma. Vamos a colocar los porcentajes de proteína, 68, 67, 66, punto y coma. 9, 8.6, 10.2, punto y coma. 15, 15.3 y 16.5. Vamos a colocar acá 7.5, espacio, 8.5, espacio, 6.8, punto y coma. Ahora los porcentajes de proteína, 68.5, 68.5, espacio, 67.6, espacio, 66.5, 66.5, punto y coma. Ahora los porcentajes de grasa, 9, 8.6 y 10.2. 9, espacio, 8.6, espacio, 10.2. Ya está, esa es la matriz M. Ahora vamos a colocar la matriz N. Falta la ceniza. 15, 15.3 y 16.5. Acá falta la ceniza. Punto y coma. 15, 15.3. Punto 5. Ya, ahora vamos a colocar la matriz N. 850, 450 y 370. Matriz N. 850, punto y coma. 450, punto y coma. 370, cerramos corchete. Punto y coma. Y ahora vamos a multiplicar las matrices. R por N. El resultado sería igual a multiplicar la matriz M multiplicado por la matriz N. Punto y coma. El total
total de la harina sería de 850 más 450 más 370. Y el resultado final ya sería la matriz R dividido entre el total. Esa es la programación. Lo damos a correr. Y obviamente me pide para guardar el trabajo. Entonces vamos a poner ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a guardar por acá. Y ahí tenemos en la pantalla, en la ventana de la derecha, los resultados. 7.61, porcentaje de humedad, 67.8, porcentaje de proteína, 9 la grasa y 15 la ceniza. Esa es una forma de calcular. En esta pantalla se hace la programación y en la otra pantalla sale el resultado. Pero también hay otra manera, de tal manera donde yo puedo, se hace una interfaz y puedo ir cambiando datos y el trabajo. Se llama interfaz gráfica. Acá les voy a mostrar el ejercicio. Por acá he hecho un ejercicio. El mismo problema, pero ya utilizando interfaz gráfica. Estando el MATLAB. Ya. Como les comenté, este es ejercicio 1, esta es una forma de hacer. Ahora acá tengo otra manera de hacer. Acá lo vamos a dar a correr. El mismo problema, pero ya utilizando una interfaz gráfica. Acá tengo dos archivos. Un archivo problema 1.m, que es esto de acá, donde se hace la programación. Y este es otro archivo, problema 1.fig, donde se hace la interfaz gráfica. Se muestra de esta manera. Este es el símbolo para darle correr al programa. Ya le di correr. Acá está problema.1. Está cargando. Ahí está. Es una manera, como dijimos, calidades de harina. Acá tengo silo 1. Acá voy a ingresar sus datos de humedad, proteína, grasa, ceniza y la cantidad de harina silo 1. Acá voy a ingresar también de la misma manera para el silo 2 y de la misma manera los datos para el silo 3. Acá vamos a dar calcular la mezcla y vamos a tener ya los resultados finales. A ver, para el silo 1. Clives, ¿me copias? Sí, te escucho, Gustavo. ¿Sí No, se nota? no se está visualizando. Eso quería hacerte la consulta. A ver, ahorita lo veo. Excelente. ¿Sí se nota? No, para nada. De repente trata de compartirlo o vuelve a salir, vuelves a ingresar, a ver, un favor, porque no se está observando.
¿Ahora? Eh, ¿Ahora sí se ve? todavía, la interfaz no. Está saliendo, digamos, la ventana de Ahí, y ahí, ahí sí se ve. igual, igual. No se observa. Quizá como es otra ventana, de repente trata de... ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Mejor. Sí, sí, ahora se observa, Clive. Excelente. Gracias. ¿Interfaz? Sí, se observa la interfaz. Ah, ya, lo que pasa es que cuando yo le doy, doy correr el programa, entonces se abre en otra ventana. Me imagino, me imagino. Sí, sí, me Se imagino. abre, se abre en otra ventana y por eso no se visualiza. Ahora, como ya se observa, ahora sí ya podrías, sería genial que expliques nuevamente agregando los datos y darle calcular para que los participantes puedan observar cómo es que se hace el cálculo usando la interfaz. Ya, listo, Gustavo. ¿Me podrías ayudar ahí por el silo 1, la humedad cuánto es? Ok, ok, ok. A ver. Minuto, minuto. 6.8. Ya, 6.8. 6 puntos. Sí, agrega los Ya, la datos. proteína, Proteína estaba en 63.5 aproximadamente. 67 más o menos lo voy a poner, calidad A. Ya, perfecto. A ver, vamos a poner los datos. A ver, 67. La grasa está en 8, 8.5. Claro, más o A menos. ver, acá, acá 7.5 la humedad. Acá es 68.5 porque es calidad A. Acá es 9 y 15. Lo que pasa es que tiene que sumar 100% los Así es. porcentajes, pues. Efectivamente, efectivamente. Yo te dicto, yo te dicto. Acá 850 kilos. 8.5 en el kilo 2. La grasa. La grasa está en 8.6. Una ceniza de 15. Y una de 450 kilo 3. 36.5. 10.2 la grasa y por acá tenemos 16.5 la ceniza y 370 kilos. Ya, entonces, esta ya es una manera más dinámica que también nos permite hacer el MATLAB. Entonces, vamos a ver, calcular la mezcla y automáticamente nos bota los resultados de la harina final. Por ejemplo, la harina final tiene una humedad de 7.6, una proteína de 67.8, una grasa de 9.15, una ceniza de 15.41 y en cantidad 1.670 kilos. Ahora, esto de acá es la interfaz gráfica. Ya, esto de acá es la interfaz gráfica. Acá vamos a ir, vamos al botón New, se da acá, Graphical User Interface, usar interfaz gráfica. El GUID es un entorno de programación visual de MATLAB para realizar y ejecutar programas que necesitan el ingreso de datos. O sea, ingresamos datos, nos realiza unos cálculos y ya nos arroja unos resultados. Pero detrás de esos cálculos, obviamente, hay todo un trabajo de programación. Dentro de eso, dentro del trabajo de programación está una serie de ecuaciones que se realiza después de hacer un balance de materia en este caso.
Después que seleccionamos este símbolo Graphical User Interface, nos va a aparecer esta ventana. Seleccionamos acá blanco en blanco o ojo en blanco, esta otra pantalla. En esta pantalla de trabajo aquí tenemos unos botones. Esos botones son los que nos permiten hacer una resolución de problemas de una manera más dinámica o más didáctica. Por ejemplo, este de acá, que dice este botoncito que dice OK, se utiliza para, se usa, nosotros damos clic en este botón y se realiza todos los cálculos. Este botón, por ejemplo, acá que dice Edit Text, se utiliza para ingresar datos. Este botón que está acá, como una gráfica, me permite mostrar gráficos o también ingresar imágenes. Y así, acá está la explicación de cada uno de los botones. Acá, por ejemplo, Radio Button indica una opción que puede seleccionarse. Por ejemplo, acá podemos utilizar este botón. Por ejemplo, tal vez tenemos el agua. Podemos poner en estado líquido, en estado vapor. Entonces ahí con este botón podemos seleccionar si el agua está en estado líquido o en estado vapor. Y así acá está la explicación de todos los botones. Se ven las imágenes de los hilos. Se selecciona este botón de acá. Este botón de acá que dice Access. Access permite mostrar gráficos e imágenes. Al final, todos los objetos gráficos. Permite mostrar gráficos, imágenes y también cuando yo hago alguna gráfica, también me permite mostrar. Por eso yo he seleccionado Access y aparece este símbolo, Access 1. Yo le voy a dar me va a mandar uno. Y acá está la programación para obtener la imread silo.jpg. O sea, la imagen se llama silo y están guardados en archivo JPG. Y la programación para que se pueda mostrar esa imagen. Pero también hay otro silo que le he puesto silo 3. Acá está la otra programación. Esta es la programación para llamar a las imágenes. Ahora, para realizar los cálculos. Para realizar los cálculos es con push button. Este símbolo de acá, push button, invoca un evento inmediatamente. Por ejemplo, un botón en aceptar. Por ejemplo, este símbolo, yo invoco este símbolo y acá puedo cambiar. Push button puedo poner calcular o realizar una gráfica o calcular la entalpía. Este símbolo detrás de este símbolo está la programación. Por ejemplo, acá dice push button 1. Primero lo que tengo que hacer es llamar a las variables. Por ejemplo, H1 viene a ser para mí la humedad del silo 1. H2 la humedad del silo 2. H3 la humedad del silo 3. Acá de igual manera, P1 la proteína del silo 1, la P2 la proteína del silo 2, P3 la proteína del silo 3. De igual manera con la grasa y la ceniza. Ceniza del silo 1, ceniza del silo 2, ceniza del silo 3. Y acá las cantidades. Cantidad del silo 1, cantidad del silo 2 y cantidad del silo 3. Esta es la programación para llamar a las variables. O sea, yo ingreso las variables, como lo hemos hecho, pero tengo que llamarlo. Llamo a la variable. Y después que llamo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer los cálculos. Bueno, estos cálculos se hacen previamente a haber hecho el balance de materia, como ya lo hemos visto. Acá están con todas las variables que se han llamado. Acá se hacen los cálculos. Ya se plasman las ecuaciones. Y después obtengo los resultados. Acá, por ejemplo, total, que para mí me representa la humedad final, P4 la proteína final,
G4 la grasa final y C4 que viene a ser la ceniza final. Entonces, una vez que hago los cálculos, tengo que reportar o mostrar los resultados. Para mostrar los resultados, este viene a ser la programación. Set handles punto en H4 voy a mostrar H4. Este, por ejemplo, ya es un balance de materia en una planta de harina de pescado, ya utilizando más equipos. Acá, por ejemplo, tenemos la materia prima, la anchoveta, un cocinador, una prensa, una separadora, una centrífuga, una planta evaporadora y acá un secador. Ingresa anchoveta, harina de pescado, sale harina de pescado y también sale aceite. También sale vapor de agua que se elimina el ambiente. Entonces, este es un ejemplo de cómo nos permite mostrar la interfaz gráfica, nos permite hacer cálculos de manera más dinámica y didáctica. Bueno, eso ha sido todo. Y de acá, la próxima semana vamos a presentar de nuevo más ejercicios, ya desarrollando MATLAB y también en Excel. Excelente, Clives. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Sí, todavía no. Minimiza y para terminar acá. Ok, perfecto. Bien, bien, estimados participantes, muchas gracias por esta primera sesión.